Psicodiagnóstico, una mirada a su historia. Resumen. El psicodiagnóstico es una rama de la psicología, de gran valor para los diversos fines de la evaluación psicológica, clínica, laboral, educacional y social. Desde los textos de la antigüedad aparecen citas en que se diferenciaban unos hombres de otros, pero es en 1978 con el surgimiento de la psicología experimental, creada por Wilhelm Wundt en Alemania, que se le da un mayor impulso al uso de los tests psicológicos. En 1921 aparece por primera vez el término psicodiagnóstico, en una monografía publicada por Hermann Rorschach, acerca del test de las manchas, que ha trascendido con creces hasta nuestros días. A través de una revisión bibliográfica, se plantean en este trabajo, los test considerados de mayor importancia para el desarrollo de la psicología en Cuba y en el mundo. Además, se reconoce el valor de grandes personalidades que han contribuido al desarrollo de los métodos y técnicas de evaluación psicológica. Introducción. El desarrollo actual de la ciencia y la técnica trae consigo grandes cambios en todas las esferas de la vida. Como consecuencia de ello, el hombre tiene que estar cada vez más y mejor preparado desde el punto de vista profesional, y ser más exigente en relación con el desarrollo de su personalidad, lo que requiere del perfeccionamiento de los métodos de selección del personal que desempeñará diferentes funciones en las diversas áreas de la vida social, laboral, cultural, política, educacional, administrativa, etc. Esto solo es posible a través de un profundo conocimiento de la vida del ser humano y un dominio de los métodos y técnicas que permitan realizar la diferenciación de los mismos, lo que confiere cada vez más importancia al psicodiagnóstico, cuya tarea principal es determinar las posibilidades potenciales y perspectivas del desarrollo de la personalidad. El psicodiagnóstico parte de la identificación de las manifestaciones individuales de lo psíquico, de los conocimientos universales de la psicología sobre la naturaleza y el desarrollo de dichos conocimientos, a la vez que enriquece los saberes básicos mediante el análisis y la generalización de los hechos psicológicos y de los hechos individuales. El psicodiagnóstico ocupa una posición intermedia entre las disciplinas psicológicas, y sus métodos son utilizados en todos los campos de la práctica psicológica. Intenta contribuir a la consolidación de conocimientos, competencias, actitudes y valores pertinentes a una importante faceta del perfil del egresado, la de un psicólogo capaz de dar respuesta a las demandas de la comunidad, a los diversos interrogantes que surgen en el campo de la salud, de la clínica, de la educación, del trabajo, de la justicia, entre otros aspectos sociales. El área del psicodiagnóstico y de la evaluación psicológica cubre un importante espacio en lo referente a las incumbencias fijadas por ley para el ejercicio profesional de la psicología. El psicodiagnóstico crea los medios necesarios para la solución de tareas concretas dentro de la investigación psicológica, y tiene como objetivo conocer el conjunto de características de personalidad que identifica o individualiza a un sujeto y lo diferencia de otros, lo que implica descubrir los rasgos, capacidades, actitudes, intereses, motivaciones, problemas, conflictos, etc. y medir diferencias entre las reacciones del mismo individuo en distintas ocasiones. Para lograr mayor objetividad en los diagnósticos, es necesario el análisis de los fundamentos de la teoría del conocimiento y la definición de la teoría de la personalidad que sustentan las pruebas utilizadas. El objeto de conocimiento del psicodiagnóstico lo constituye la individualidad de un hombre en su unicidad, sus cualidades psíquicas consideradas como los componentes psíquicos de la regulación de la actividad. Es incuestionable el valor del psicodiagnóstico para las diferentes especialidades. En la salud, un profundo conocimiento del funcionamiento psicológico de los pacientes garantizará un adecuado tratamiento y un mejor pronóstico. En educación, favorece la aplicación de métodos pedagógicos que respondan a las necesidades individuales de cada alumno. En el área laboral, permite seleccionar el personal con mejores aptitudes para dirigir o asumir determinadas responsabilidades. En la medicina legal, es imprescindible en los peritajes médicos psiquiátricos.
El psicodiagnóstico espera alcanzar las siguientes competencias que permitan la resolución de los problemas. Desarrollo de habilidades para efectuar un diagnóstico clínico, integrando los conocimientos teóricos adquiridos en otras asignaturas con la información recopilada en la entrevista y en las pruebas aplicadas. Adquisición de habilidades para realizar una buena entrevista. Realización de anamnesis que permita recopilar información relevante para el diagnóstico. Elaboración de informes psicológicos que recojan la impresión diagnóstica y las características clínicas y personales del paciente. Por la importancia que reviste el psicodiagnóstico dentro de la ciencia psicológica, pretendemos en el presente trabajo exponer algunos aspectos relacionados con su desarrollo histórico, citar pruebas de amplio valor diagnóstico y autores que han realizado grandes aportes al campo del diagnóstico psicológico. Desarrollo. El psicodiagnóstico es un proceso que tiene diversos objetivos y etapas. Sus objetivos fundamentales son: lograr un acercamiento al sujeto de investigación, tener una visión más dinámica del examinado, comprendiendo e integrando los elementos parciales de este, y describir al examinado en algún aspecto específico, ejemplo, capacidad intelectual, personalidad, habilidades, etc., o en su totalidad de acuerdo a un propósito inicial. El proceso psicodiagnóstico consta de varias etapas. Contacto inicial. Puede ocurrir incluso antes de que el paciente acuda a la consulta. Indica a quién pide la consulta y a quién tiene que responder el psicodiagnóstico. Entrevista inicial. Permite obtener el motivo de consulta, manifiesto y latente, el rapport, relación entre entrevistador y entrevistado, y realizar la planificación de la evaluación, es decir, seleccionar las pruebas que se van a aplicar al examinado y en qué orden. Esto último es importante ya que hay distintas evaluaciones, cuya elección se corresponde con el área a evaluar. La confección de un conjunto de test que aplicar a un sujeto determinado, debe realizarse de acuerdo a lo que se necesita saber de él, lo que va a estar estrechamente ligado a su motivo de consulta. También influye en esto la edad del examinado y el tiempo del que se dispone para desarrollar el proceso de psicodiagnóstico. La etapa que sigue es la aplicación de la evaluación y la administración de test y otras técnicas y pruebas diagnósticas. Cierre del proceso y devolución de la información. Se realiza a través de una breve entrevista con el examinado. Es una fase clave y muy necesaria. Lo mínimo que puede darse al examinado, que ha vivido un proceso de autoexposición en el que ha depositado ansiedades y temores, es una respuesta. Consiste en una explicación estratégica de lo que se encontró en el proceso de evaluación, limitándose a mencionar aquellos aspectos que son de utilidad para el proceso terapéutico. En psicodiagnóstico infantil, siempre se debe incluir al niño en la devolución, lo que obliga al psicólogo a adaptar su lenguaje para poder ser comprendido por éste. Análisis de los resultados y confección y entrega del informe psicológico, dirigido al solicitante del proceso de psicodiagnóstico. Solo es posible hablar de estas etapas cuando ya el psicodiagnóstico ha establecido sus fines, categorías y principios. Sin embargo, para ello ha tenido que recorrer un largo camino. Reseña histórica del psicodiagnóstico. Los métodos de selección basados en las pruebas psicológicas son muy antiguos. Una de las primeras referencias las encontramos en la Biblia, donde Gideón fue encargado de realizar una selección de 2 niveles de los combatientes en la guerra de Israel contra Midia. En el Imperio Chino, durante unos 3000 años, existió un sistema de exámenes para la administración pública. En la antigua Grecia, los exámenes constituían un complemento integrado en el sistema educativo. Las pruebas se empleaban para estimar el dominio tanto de las habilidades físicas como de las intelectuales. En la historia del pensamiento filosófico, Aristóteles en su Retórica y otros trabajos, planteó varias ideas acerca del psicodiagnóstico. Hipócrates, Demócrito y Galeno, describieron las características de distintos tipos de personalidad, que resultan de gran valor diagnóstico.
En el diagnóstico caracterológico, tiene su vigencia el trabajo de Teofrastos, Descripción de los caracteres, en el cual podemos encontrar las explicaciones de diferentes tipos de personalidad con sus manifestaciones típicas. Menciones acerca del psicodiagnóstico los podemos encontrar en los trabajos de los científicos de la Edad Media, Avicena y Albiruni. En el siglo XVII, Cavallo, médico italiano, publicó un trabajo en el cual describía el método de cómo diagnosticar las características de la personalidad por la escritura, que sin embargo, solo alcanzó su mayor difusión en el siglo XIX. Podemos considerar algunos de sus aspectos como métodos del psicodiagnóstico, pues la escritura representa una expresión fija del movimiento. El psicodiagnóstico propiamente dicho, aparece por primera vez como parte del examen psiquiátrico de los pacientes. Al principio, este método se limitaba a preguntas sencillas. Muestra de esta serie de preguntas las podemos encontrar en los libros de texto de psiquiatría. Su primer objetivo fue evaluar las capacidades mentales del hombre. Como método más exacto se consideraron tareas y problemas semejantes a adivinanzas, que estimulan la percepción, la crítica y el juicio, en un nivel superior al de la descripción de las cosas de la vida cotidiana. La psicología científica tiene sus inicios en el Laboratorio de Psicología Experimental creado por Wilhelm Max Wundt, 1879, en Alemania. Fue estimulada por los psiquiatras alemanes Kraepelin, Ramsburg, Ziegen y el suizo, Jung, los cuales utilizaron en la práctica varias pruebas de pensamiento, creadas por la psicología asociativa. En ese tiempo no tuvieron mucha aceptación los equipos psicodiagnósticos que empezaron a surgir al tiempo que la psicología experimental, que reflejaban la influencia de su formación fisiológica y médica. Los problemas estudiados en sus laboratorios se referían ampliamente a la sensibilidad a los estímulos visuales, auditivos y de otra índole, así como al tiempo de reacción simple, lo que se reflejó en la naturaleza de los primeros test psicológicos. Otro aporte importante al psicodiagnóstico fue el de Francis Galton, quien fue el primero en aplicar estadística a los datos psicológicos. Descubrió el coeficiente de relación y se esforzó por someter a introspección sus propios procesos mentales superiores. Inventó la dactiloscopia, el método para identificar a los criminales a través de las huellas dactilares. El nombre de test mental, para las pruebas rápidas y sencillas, lo utilizó por primera vez el psicólogo estadounidense James McEncattell, quien trabajó con Wundt y con Galton. En su libro Los test de inteligencia y la medición, incluyó alrededor de 50 pruebas, muchas de las cuales forman parte de pruebas que se utilizan aún. El desarrollo de los test de inteligencia se enmarca alrededor de 1905, cuando el psicólogo francés Alfred Binet publicó la escala de inteligencia de Binet-Simon. Su principal objetivo era identificar a estudiantes que necesitaban ayuda especial para cumplir con las exigencias escolares. Con la colaboración de Theodore Simon, Binet publicó revisiones de su escala de inteligencia en 1908 y 1911. Hasta hoy esta prueba se utiliza en todo el mundo, de forma modificada, como escala de Terman-Merrill, debido a que en 1916 Terman introduce el término coeficiente intelectual, CI, buscando una correlación con el éxito estudiantil y laboral. Los métodos proyectivos comenzaron a desarrollarse con el método de asociaciones verbales de Jung, pero se consideró el fundador de la línea de métodos proyectivos, a Hermann Rorschach, quien utilizó el término psicodiagnóstico por vez primera en su obra, cuando publicó la célebre monografía Psychodiagnostik, 1921, con fines de un diagnóstico profundo de la personalidad. La prueba consiste en láminas con manchas de tinta. En 1930, surge el test de apercepción temática, TAC, instrumento para la exploración profunda de la personalidad que puede ser aplicado en niños, adolescentes y adultos, creado por Murray, que a diferencia de Rorschach, trabaja con dibujos de contenidos, específicamente con láminas acromáticas.
que se presentan al sujeto, quien debe elaborar historias a partir de ellas. Pruebas basadas en preguntas sobre vivencias propias y conductas de los sujetos, sus opiniones o actitudes, empezaron a surgir en los años 20, inspirados por el primer cuestionario psicológico creado por Woodward, en el año 1917, con el objetivo de diferenciar a los reclutas con problemas neuróticos de los psíquicamente sanos. Wechsler, en 1944, ideó un test de inteligencia, que incluye subtest verbales, aptitudes verbales, atención y concentración, y subtest manuales, coordinación visomotora y organización visual. En su libro La medición de la inteligencia en los adultos, definió la inteligencia como la facultad compuesta o global del individuo de actuar adecuadamente, pensar razonablemente y relacionarse efectivamente con su mundo circundante. En las décadas del 30 al 50, los test y pruebas psicológicos continuaron desarrollándose en los países capitalistas, fundamentalmente en Estados Unidos de América, Gran Bretaña, República Federal Alemana y Francia. En Gran Bretaña se utilizaron los test de origen norteamericano, el cuestionario de personalidad de Eysenck y sus concepciones de personalidad, y el cuestionario de los 16 factores de Cattell, los cuales son utilizados en la actualidad en nuestro país. En Francia se utilizaron las pruebas psicodiagnósticas en la industria, la salud pública, educación, etc. El psicodiagnóstico en la República Federal Alemana se caracterizó por el amplio uso de los test norteamericanos, aunque en la psicología clínica tenían gran aceptación el test de Rorschach y el test de colores de Luscher. En los países del campo socialista y la desaparecida Unión Soviética, hubo un estancamiento en el desarrollo de los test, y es a partir de los años 60 que se restablece el uso de los métodos psicodiagnósticos. Pese a que el marxismo nunca ha negado la realidad, hubo algunas incomprensiones al respecto. Se ha demostrado que aunque se eliminen todas las fuentes de desigualdad entre los hombres, siempre quedarán sus diferencias psicológicas, que estriban en sus necesidades, capacidades y personalidad. La formación de la personalidad multifacética en la sociedad socialista requiere inevitablemente de una investigación profunda de estas diferencias individuales, lo que justifica la existencia del psicodiagnóstico en estos países. Al principio se usaron en forma de traducciones de las pruebas extranjeras y posteriormente se desarrolló un arduo trabajo en la esfera del psicodiagnóstico, donde se destacan los trabajos de Teplov, cuyos estudios se basan en la premisa de que el sujeto tiene algunas características formales y dinámicas, las cuales caracterizan su psiquis a través de algunas cualidades formales como la fuerza, la movilidad, la inestabilidad, la dinámica y la actividad del sistema nervioso. Un aporte de gran valor lo constituyen los estudios de neuropsicología realizados por Luria, acerca del cerebro humano para un diagnóstico tópico, precoz y preciso de las lesiones cerebrales, a través del análisis de los procesos corticales superiores o los rasgos específicos de la actividad psíquica de una persona. El examen neuropsicológico contiene gran cantidad de métodos, que pueden ser utilizados en conjunto para el fin diseñado, o de forma individual para el estudio de los procesos psicológicos. Otras contribuciones de la psicología soviética al psicodiagnóstico, las encontramos en los métodos patopsicológicos que permiten el estudio de las regularidades de la desintegración o disolución de la actividad psíquica y de las propiedades de la personalidad, en correspondencia con las regularidades de las alteraciones de la actividad reflectora del cerebro. Algunos de ellos son: búsqueda de números, simultaneidad de signos, aprendizaje de 10 palabras, exclusión de objetos, recuerdo inmediato, pictograma, etc. En Cuba, se introdujeron los primeros test desde la década del 30 en la Universidad de Villanueva, donde se impartían cursos de pedagogía y psicología, entre ellos el psicodiagnóstico de Rorschach, y en la década del 40 el test de apercepción temática, TAC, inventario multifacético de la personalidad, IMP, y el inventario de factores de la personalidad, 16 PF de Cattell.
En este periodo se destacó como la primera seguidora cubana de Rorschach, la doctora Aurora García Herrera, quien fuera profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana y tuvo el mérito histórico de haber llevado el psicodiagnóstico de Rorschach a las aulas de nuestro máximo centro de educación superior, en las primeras décadas del pasado siglo. En 1960 se introdujo el estudio de la carrera de psicología, en la Universidad Central de Las Villas, un año después en la Universidad de La Habana. El enfoque ecléctico adoptado por los profesores, tanto en la Universidad de La Habana como en las universidades privadas, fue sustituido por el enfoque marxista, por lo que las llamadas pruebas proyectivas, como el psicodiagnóstico de Rorschach, fueron excluidos del diseño curricular de la carrera de psicología. Décadas después el psicodiagnóstico de Rorschach regresa a las facultades de psicología y es incluido en el diseño curricular de la maestría en psicología clínica, mientras que el doctor Armando Alonso, presidente de la Sociedad Cubana de Rorschach, ha impartido varios postgrados sobre Rorschach y desarrollado una ardua labor a favor del psicodiagnóstico en Cuba. En 1982 se creó el Centro Nacional de Psicodiagnóstico en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde se han editado varias pruebas, entre ellas la prueba de Bender, y protocolos de WISC-2. Test de inteligencia para adultos. WISC-3. Test de inteligencia para niños. Rorschach y Raven. Este centro cumplió importantes tareas de divulgación de las pruebas psicodiagnósticas. A partir del año 1984 Cuba se incorporó al trabajo de la Comisión Internacional para el Desarrollo del Psicodiagnóstico en los países socialistas. En la década del 80, en la Universidad Central de Las Villas, se elaboraron algunos instrumentos de evaluación psicológica, entre ellos el Sistema para la Evaluación de los Estados Emocionales Relacionados con el Estrés, CubaNSIOPAD, creado por el Dr. Jorge Grau Ábalos, quien desarrolló este sistema psicodiagnóstico diferencial de las formas patológicas y no patológicas de ansiedad. Fueron elaborados manuales de evaluación psicológica por Almiral, Instituto de Medicina del Trabajo, para la evaluación de trabajadores expuestos a sustancias neurotóxicas, y por Sánchez, Hospital Almejeiras, para la evaluación y selección del personal asistencial a las unidades de cuidados progresivos. De elaboración más reciente podemos citar el manual Instrumentos de Evaluación Psicológica, elaborado por la Magister Laura López Angulo y un grupo de estudiantes de psicología, que ha permitido facilitar y ampliar el uso de las pruebas psicológicas en las áreas de salud, y el trabajo realizado por Áreas B. En la evaluación psicológica en niños con necesidades especiales. Actualmente, el psicodiagnóstico continúa desarrollándose y perfeccionándose. En las conferencias internacionales de psicología que se celebran en nuestro país se pueden encontrar varios trabajos de métodos y técnicas psicodiagnósticas, destacándose el fuerte impulso que reciben nuestras universidades, donde se imparten en los diferentes modelos pedagógicos. Por ejemplo, en la universalización de la enseñanza se imparte el psicodiagnóstico en tercer año, en la carrera de psicología con mención en salud, en segundo año, psicodiagnóstico 1, en tercero, la asignatura de psicodiagnóstico 2, y en la universidad tradicional se da psicodiagnóstico general en segundo año y psicodiagnóstico clínico en cuarto año. Esto se corresponde con la tendencia internacional de la enseñanza del psicodiagnóstico, en universidades de América y España, donde la asignatura es impartida en el ciclo de formación general, en los segundos y terceros años de la carrera, a través de las asignaturas de psicometría, evaluación psicológica, técnicas de investigación, análisis de datos en psicología y métodos y técnicas de investigación en psicología. El psicodiagnóstico continúa en ascenso en diversas partes del mundo, a través de organizaciones en las que están agrupados miles de especialistas. En nuestro país está la Sociedad Cubana de Rorschach. En Europa, la Sociedad de Rorschach y Técnicas Proyectivas y la Sociedad Europea de Rorschach, ERA, en España. En América Latina, la Asociación Argentina de Estudio e Investigación Psicodiagnóstica, ADEIP.
A través de los años, el psicodiagnóstico se ha desarrollado en dos dimensiones. Una, la aplicación de los instrumentos, la otra, el análisis teórico-matemático de sus resultados. Ambas deben estar presentes para poder dar créditos a sus resultados. Conclusiones. El psicodiagnóstico ha acompañado al hombre a través de su historia, permitiendo tomar decisiones, incluyendo la selección y la clasificación de los individuos, la valoración de los métodos pedagógicos y terapéuticos y la aceptación o el rechazo de hipótesis científicas. Existen miles de pruebas y técnicas psicológicas, de las que solo hemos mencionado una ínfima cantidad, pero sin duda son algunas de las que han marcado hitos importantes en el desarrollo de esta rama de la psicología, en nuestro país y en el mundo. Revisar, estudiar y conocer la literatura acerca de la historia del psicodiagnóstico, nos hace crecer como profesionales de la psicología y comprender que aún nos queda mucho por andar y profundizar en el estudio de las diferentes teorías que lo sustentan, lo que permitirá definir sus bases epistemológicas.